Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, para fin de año, se quejaba en la Casa Blanca de que la Navidad sería muy triste para su pueblo. En ese entonces conmovía a la opinión pública internacional y al Congreso de Estados Unidos. Pidió en Washington refuerzos a Biden. Zelensky dio de comer a los camellos y ha recibido como regalo de Reyes $3.750 millones, 50 vehículos de combate y 500 misiles antitanque con munición. También Alemania se sumó, aporta ahora vehículos blindados de transporte de tropas, además de una batería de misiles Patriot. Todo esto mientras Rusia, por orden de Putin, hacía un alto el fuego con motivo de la Navidad ortodoxa. Ya Putin había declarado que su objetivo es parar el conflicto cuanto antes, pero al parecer otros quieren que siga creciendo. La leña en el fuego arde. ¿Quién está detrás de la hoguera, atizándola? Nuevos refuerzos militares para Ucrania. Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda, evaluada en más de $3.000 millones, el mayor que ha concedido a Kiev hasta la fecha, que incluye 50 blindados de infantería Bradley. Asimismo, enviará al país europeo minas terrestres antivehículos, municiones, misiles de tipo tierra-aire y cañones Howitzer, entre otros. Alega que busca ayudar a Ucrania y a sus vecinos del flanco oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ante la amenaza que representa Rusia. These capabilities will complement and work with the expanded U.S.-led training beginning this month that will build Ukraine's capacity to conduct joint maneuver and combined operations. We will ensure Ukraine has both the equipment and the skilled forces necessary to sustain its efforts to push back on Russian aggression. Alemania, a su vez, indicó que suministrará 40 blindados ligeros Marder a Kiev, destinados al transporte de tropas y una batería de defensa antiaérea Patriot. Francia anunció también que enviará carros de combate ligeros AMX-10RC, pero no precisó cuántos. Перше, ми отримуємо броньовані машини Бредлі. Це саме те, що треба: нові гармати і снаряди, зокрема високоточні, нові ракети, нові дрони. Це вчасно і сильно. Desde que comenzó la operación militar de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, los países occidentales que apoyan a la ex república soviética le han brindado apoyo financiero y militar, sobre todo suministrando armamento. Las autoridades ucranianas han solicitado tanques pesados que podrían ser utilizados en fases de asalto, pero sus aliados se los han negado hasta la fecha, temiendo que estos puedan derivar en una escalada directa con Moscú. En reacción, el Kremlin criticó el envío de más armas a Ucrania, advirtiendo que no cambiarán el equilibrio de fuerzas en el terreno. Europa, la OTAN y Estados Unidos ya han inyectado decenas de miles de millones de dólares a Ucrania mediante el suministro de armas. Las entregas pueden aumentar el dolor del pueblo ucraniano y prolongar su sufrimiento, pero fundamentalmente no pueden cambiar nada. No son capaces de impedir que alcancemos los objetivos de la operación militar especial. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. Las autoridades rusas en reiteradas ocasiones han insistido en que las autoridades occidentales, con su política injerencista, solo echan más leña al fuego del conflicto. Hacen hincapié en que Moscú quiere el fin de la guerra en Ucrania y que todos los conflictos terminan con negociaciones diplomáticas, pero solo entre las partes implicadas. Gracias por acompañarnos en esta primera edición de la semana. Soy Jaime Joan Batista. En nombre de todo el equipo le agradezco la compañía y ya les presento a nuestros invitados. Hoy estaremos conversando con Enrique Refollo. Él está en España, politólogo, doctor en geografía militar. Se suma al diálogo Iñaki Gil de San Vicente, también desde España. Iñaki es analista internacional, escritor y ensayista. Bienvenido Iñaki, bienvenido Enrique. Gracias por estar en Detrás de la Razón. Muy bien, muchas gracias.
Gracias por la invitación. Feliz Año Nuevo. Próspero Año Nuevo también para ustedes. Voy a comenzar con Iñaki. Iñaki, a Zelensky no le gustó el regalo de Navidad, de la Navidad ortodoxa. Me estoy refiriendo al alto el fuego que hizo Putin. Pero todo parece indicar que sí le gustó el regalo de los Reyes Magos de Washington. Más de 3.000 millones de dólares y refuerzo armamentístico. ¿Qué te parece? Bueno, hizo como si le gustó, ¿no? Le gustó desde luego porque era una petición y era un envío de armas que el ejército ucronazi necesita urgentemente, ¿no? Por la situación de agotamiento de sus recursos, ¿no? Pero Zelensky quería mucho más. Zelensky quería ya directamente pertenecer ya a la OTAN, ya que Ucrania estuviera ya oficialmente dentro de la OTAN. Quiere que Ucrania esté ya reconocida como país en la Unión Europea con todos los derechos, es más, con todos los derechos y sin ninguna obligación. Quiere que se establezca en Ucrania material pesado como tanques y otro material pesado, y quiere también pues que el armamento nuclear, si no esté oficialmente en Ucrania, sí esté en la práctica, ¿no? Zelensky quiere todo, literalmente, ¿no? Entonces ha tenido que dar una sensación de alegría de que este regalito norteamericano y de la OTAN le ha apetecido y le viene bien. En cierta forma es así, pero Zelensky quiere literalmente todo esto por una parte, y voy a concluir ya. Por otra parte, Zelensky es una marioneta. Los que quieren todo eso es la oligarquía totalmente corrupta de Ucrania, ¿no? Y lo quieren por dos objetivos. Uno de ellos, cumplir los mandatos de la OTAN de agredir a Rusia como primera llave para luego agredir a otros países y acercarse a China y preparar una agresión directa contra Irán, etcétera, etcétera, pero también lo quieren para enriquecerse ellos e enriquecer a las empresas norteamericanas que envían ese material. No es sabido que recientemente se ha hecho otro intento de auditar el Pentágono, auditar los gastos del Pentágono, y ha vuelto a ser un fracaso porque la corrupción permea dentro del Pentágono y se intenta auditar los gastos en Ucrania y es literalmente imposible, ¿no? Por tanto, Zelensky, que es un peón en todo eso y que está cumpliendo las tareas como Guaidó en su tiempo en Venezuela, quiere todo eso, desde luego, y quiere mucho más, pero los que realmente necesitan esa militarización completa de Ucrania es la oligarquía que está detrás de Zelensky, y que llegará el momento en que si Zelensky no les sirve, lo cambiarán y pondrán a otro. Enrique, dice Iñaki que Zelensky aparentemente está conforme, quiere más, y hablaba de que quería estar en la OTAN. Ahora, si le conceden esta prenda a la OTAN a Ucrania, ¿hasta dónde llegará el conflicto? ¿Terminará el conflicto? ¿Qué pasará realmente? Tanto empeño en administrar armas por parte de Estados Unidos, financiamiento, también Alemania y otros países europeos, ¿qué señal nos están dando? Pues a mi juicio, en mi opinión, Ucrania no va a entrar en la OTAN. Es el farol que se están echando encima para no reconocer la verdad evidente desde 2021. Nunca van a entrar y nunca los van a querer en la OTAN. Solamente los quieren como un instrumento para atacar a Rusia. Nada más que eso. Mientras cumplan con su función ahí, está bien. Más allá de esos límites, no. En definitiva, esta es la guerra de Estados Unidos contra Rusia. Igual que una guerra en Taiwán puede ser lo mismo contra China, o algún tipo de guerra en el estrecho de Hormuz también puede serlo contra Irán, o bien en el Cáucaso, o incluso en Asia Central, con algún problema expansivo desde Afganistán. Es decir, es una forma de utilizar un próximo intermediario para atacar al objetivo directo, y en este caso el objetivo estadounidense es atacar y destruir a Rusia por todos los medios, y para eso buscan entramparla, convertir Ucrania en una especie de Afganistán, y que los rusos tengan que seguir mandando durante años más armamento, mientras que Estados Unidos, pues ¿a qué se dedica? ¿Va a enviar a su ejército? No, va a enviar también proxies, intermediarios, mercenarios, que pueden ser tanto de grupos nacionalistas de Ucrania como de otros países, mercenarios provenientes de todo Occidente, incluso también miembros de grupos yihadistas que simplemente están ahí porque son antirrusos y la verdad no chocan entre batallones nazis, yihadistas ucranianos
palestinos y otra serie de batallones, bueno, de ideología woke que también lleva a Estados Unidos, o dicen en los grandes medios de Occidente que también están ahí. En definitiva, Ucrania es el ariete para atacar a Rusia. O sea, van a mantener el que empuja, mientras sea así. El que empuja no se da golpes, los golpes los está recibiendo Ucrania. Exacto. Y permítame una última cosa. Lo más importante, el regalo de Reyes es la reunión entre las autoridades ucranianas y el fondo BlackRock, el fondo buitre más grande del mundo. Esa es la clave de la cuestión, porque han ido a Ucrania precisamente a llevarles su lista de los regalos que quieren de Ucrania, todos los recursos naturales que quieran de Ucrania, de un país que se está vaciando por los refugiados que van hacia Occidente y también los refugiados que van hacia Rusia, que son más todavía que los que han ido a Occidente durante todos estos años. Y la cuestión es ahí, un país vaciado, muchos recursos naturales, un fondo depredador, la combinación ya sabemos cómo va a terminar. Bueno, Estados Unidos, por alcanzar sus objetivos, pone todo a disposición de la meta. Tanto es así que la creatividad y la imaginación pues siempre también están a la orden del día, porque hay que manipular también a las audiencias, hay que convencer al público y a sus contribuyentes para poder justificar tanto dinero enviado a Ucrania. Voy a leer una nota que revela la agencia Sputnik sobre los servicios especiales ucranianos. Dice esta agencia de noticias de Rusia que han preparado un montaje antirruso a gran escala destinado a desacreditar a las Fuerzas Armadas de Rusia y a acusar a los militares rusos de cometer presuntos crímenes de guerra, según el Ministerio de Defensa. En la Nochebuena ortodoxa, Iñaki, y quiero preguntarte a ti, en la noche ortodoxa, agentes de la Oficina Estatal de Investigación y del Servicio de Seguridad de Ucrania organizaron la apertura de tumbas en varios cementerios de la región de Kharkov, donde fueron enterrados residentes locales que murieron por causas naturales, mientras las tropas rusas se encontraban en estas zonas entre el 24 de febrero y el 6 de septiembre de 2022, precisó el organismo. O sea, ya se está montando otro escenario para que los rusos sigan siendo los malos de esta película. Iñaki, ¿es la propaganda antirrusa otra de las armas que sigue potenciando Occidente para que permanezca activo este conflicto? O sea, está buscando también el apoyo de la gente común, la gente que lee las redes sociales, que se dejan llevar por los medios y la propaganda occidental. Sí, aquí hay dos razones de fondo. Una es la típica campaña de guerra propagandística, de guerra psicológica, que tiene ya un contenido de guerra cognitiva muy fuerte, y que eso nos lleva a la segunda razón, ¿no? A la manipulación descarada y a la introducción del miedo absoluto, en este caso el miedo a Rusia, pero generalmente una propaganda masiva y aquí viene la segunda razón, ¿no? Estados Unidos no busca solo agredir a Rusia, no busca solo apoderarse de Ucrania, de hecho lo está haciendo ya desde hace mucho tiempo, comprando tierras, en fin, con una política de desmantelamiento de lo que quedaba de la propia capacidad industrial de Ucrania, muy debilitada desde antes, ¿no? También lo que busca es otro factor, ¿no? También busca debilitar la estructura industrial europea, busca atar a Europa en el plano energético, busca atar a Europa en el plano científico-militar, en el plano científico en general, ¿no? Pero Europa está muy calladita y Europa parece que está dando todo su consentimiento. Sí, porque efectivamente hay sectores de la burguesía europea que están de acuerdo con eso. Hay sectores de la burguesía europea que saben que en el contexto mundial, en el contexto de la crisis y sobre todo independientemente o relacionado con la crisis pero a otra escala, la evolución mundial y la evolución de la economía mundial está convirtiendo a Europa ya como ha convertido a Gran Bretaña, como ha convertido al Estado francés o convirtió hace un tiempo, hace casi un siglo, al Imperio Austrohúngaro, convirtió al Tercer Reich ya en potencias secundarias, ¿no? La burguesía europea, el grueso de la burguesía europea sabe que ya es una potencia secundaria y que su única supervivencia consiste fundamentalmente en integrarse dentro del paraguas norteamericano, ¿no? Pero para eso Norteamérica impone unas condiciones, ¿no? Impone la dependencia absoluta en cuestiones vitales, cuestión energética, cuestión de industria, cuestión de armas, cuestión científica. Lo hemos visto en la lucha, por ejemplo, para desarrollar
la vacuna de la COVID, ¿no? Cómo ha intervenido Estados Unidos en controlar todo eso, ¿no? Este segundo factor no debemos olvidar. No debemos olvidar porque el capitalismo mundial no es como el de hace 40 años. Estados Unidos tiene que tragarse Europa y una parte de Europa quiere estar bajo el paraguas norteamericano porque si no, no puede resistir al tremendo potencial económico que viene de Eurasia y que ya se está comiendo para Europa, se está comiendo África y se está comiendo a nuestra América, ¿no? Entonces hay sectores de la burguesía europea que prefieren ser cola de león que no otra cosa. Y esto es uno de los objetivos centrales en este momento. No solamente el ataque a Rusia, que también es cierto, sino también que al menos Estados Unidos, ya que se le está yendo también a América Latina, al menos ate bien a Europa y lo tenga muy atada en corto para utilizarla como instrumento para todo lo que se avecina. Enrique, aprovechando... Por eso toda esta propaganda de introducir el miedo a Rusia e introducir de que... Bueno, hay otro factor, si nos damos cuenta, un segundito. Sí. Europa ha hecho una barbaridad. Ha dicho que Ucrania no es... ha legitimado el nazismo, Ha legitimado el nazismo Europa en la votación en las Naciones Unidas. Países europeos se han negado a condenar el nazismo. Esto es un paso cualitativo. Enrique, gracias Iñaki. Aprovechando que Iñaki hacía referencia a los vínculos con la economía, Estados Unidos y Alemania, primera potencia económica de Europa, son las caras más visibles del patrocinio en estos momentos hacia Ucrania. Ahora, quería saber tu opinión. ¿Cómo se vincula todo esto con la actual crisis económica y, como decía Iñaki, las consecuencias para Europa, para el propio Estados Unidos, pero no solamente para ellos, para el mercado mundial? Bueno, en este caso lo podemos ver fiel reflejo del G20 que aconteció en Bali hace un par de meses, donde estaba... Dentro del G20 estaba el G7, estaban las potencias occidentales en su corrillo, en su grupito, y el resto del mundo, debatiendo otros temas. Los países occidentales del G7 iban con su agenda de aquí venimos a hablar de esto y de Ucrania, sobre todo. Mientras tanto, el resto de países del mundo decían, oigan, pero vamos a hablar de los alimentos, de la energía, que son cosas que nos importan a todos, del desarrollo conjunto, y eso es al final algo que va a dar como resultado evidentemente un mundo unipolar occidental dirigido por Estados Unidos y las ruinas de Europa, y mientras tanto un resto del mundo buscando un orden mundial multipolar. Precisamente ahí están las declaraciones de Stoltenberg y de otros de la OTAN repetidamente, y de Estados Unidos, no digamos, diciendo es que Rusia y China son unos, entre comillas, revisionistas del orden mundial, es que quieren hacer otra cosa que no sea que nosotros estemos como Estados Unidos dominando el mundo. Y dicen, por favor, es que desde otros países, ¿qué van a decir? Claro que sí, vamos a mirar un mundo que sea más justo, no un mundo que sea Estados Unidos con su hegemonía imponiéndoles a otros. Parece ser que eso es algo que en Estados Unidos no quieren reconocer, también razones evidentes son la hegemonía todavía global, disputada, pero global. Y en Europa la cuestión es cómo no se dan cuenta los políticos y sobre todo más la ciudadanía de, oigan, es que nos están llevando al barranco, nos están yendo a despeñar con las aventuras belicistas de Estados Unidos. Es que ¿no se darán cuenta Europa... o se quieren seguir llevando hacia el abismo? Los políticos... Habría que ser un poco demasiado ingenuo. Sí, los políticos por supuesto tienen sus negocios y dicen, bueno, a mí yo tengo lo mío, que se preocupen otros. Ahí lo vemos rápidamente a lo largo de 2022, cuando decían, venga, no pongan la calefacción en pleno invierno, no pongan el aire acondicionado en pleno verano para fastidiar a Putin. Y claro, te lo dice Borrell, 300.000 euros de sueldo al año. Claro, seguro que en su casa no tiene ni calefacción ni aire acondicionado como otros tantos políticos. O poniendo, hablando de confinamientos climáticos y demás, y de hombre, pues si aquí vamos ganando la guerra y estamos con políticos hablando de confinamientos climáticos y de todo eso que en China o en Rusia, bueno, no hablan, pues yo creo que el concepto de ganar la guerra no va por ahí, pero en definitiva lo que tenemos es dos mundos, un mundo unipolar, Estados Unidos y las ovejas europeas que está despeñando, y otro mundo, un mundo multipolar, los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái como bases principales de esa semilla de organización futura, y por ahí vamos. La cuestión es que en Europa por lo menos la gente se dé cuenta de que hay
un resto del mundo que es mucho más del mundo que la misma Occidente, que es cada vez más pequeñita. Pero bueno, Europa parece que quiere seguir siendo esa oveja para el sacrificio de Estados Unidos, especialmente la Europa más oriental, la Europa del cordón sanitario. Recordemos ese concepto de hace 100 años, de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, donde los británicos querían separar a Alemania y Rusia como fuera. Y para eso pues estaba Polonia, estaba Rumanía, estaba Checoslovaquia, como los grandes puntos de ese cordón sanitario, además de las 3 repúblicas, los 3 chihuahuas bálticos, que están ahí más para enardecer, para tensar las situaciones que para calmarlas, sabiendo que son 3 pequeñísimas economías y 3 países prácticamente irrelevantes en el conjunto económico y político europeo. Sí. Vamos a ir ganándole también nosotros al tiempo esta batalla que siempre tenemos en Detrás de la Razón. El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado en este 2003 un año bastante difícil, bastante complejo, con poca o nula recuperación, y me estoy preguntando si se habrá convertido la crisis ruso-ucraniana en esa clave para mover los intereses financieros y económicos de este año 2023, Iñaki. Bueno, primero, el informe del Fondo Monetario Internacional es realmente, dice parte de verdad, no dice toda la verdad, O sea, eso hay que comentarlo siempre. El Fondo Monetario Internacional suaviza mucho los informes y quita todos aquellos datos que planteen que el desbarajuste y el desastre económico está siendo respondido a nivel mundial por unas luchas crecientes por las libertades, por los derechos, por la justicia, por la salud, por la alimentación, etcétera, etcétera. Todo eso desaparece del informe y se queda reducido a simples frases huecas para que sean bien admitidos por los gobiernos del imperialismo, ¿no? Podríamos hacer una valoración muy crítica del Fondo Monetario Internacional. Hay otros informes mucho más serios, ¿no? Que precisamente insisten en que lo que está en juego es realmente el final de un ciclo largo histórico de la economía mundial, que viene como mínimo podríamos hablar de un ciclo de 40, 50 años o tal vez más en el plano político, ¿no? Pero tal vez más en el plano económico. Bien, Ucrania en esto es solamente una parte. Desde esta perspectiva, Ucrania es solamente una parte, tal vez la más importante en Occidente, pero para muchísimos pueblos del mundo Ucrania no pasa de ser un conflicto importante que tiene sus repercusiones. Está claro que, por ejemplo, el aumento de la inflación, el problema de la llegada de energías, el problema de llegada de los alimentos, el aumento del precio de los alimentos, el aumento del precio de un montón de productos tiene que ver en parte con Ucrania, pero el problema es mucho más de fondo. El problema, si no hubiera estallado Ucrania, hubiera estallado cualquier otro conflicto. Y el problema es de una gravedad tal que precisamente por eso Estados Unidos y una parte de Europa, porque hay varias Europas, una parte de Europa está dispuesta a eternizar el conflicto de Ucrania. ¿Para qué? Para 2 razones. Una de ellas precisamente para justificar un rearme de la OTAN y un rearme de incluso una otanización del mundo, OTAN en el Pacífico, OTAN en América Latina. Tengamos en cuenta que Perú, por ejemplo, tiene ese segundo país de toda nuestra América con más bases militares norteamericanas que Colombia, después de Colombia, y para eso está este golpe de Estado en Perú en estos momentos, etcétera, ¿no? Ucrania tiene ese objetivo, uno de esos objetivos es ese, rearmar al imperialismo. Pero el otro objetivo que tiene Ucrania precisamente, aparte del alimentario, y ahí tendríamos que hablar largo entendido sobre las tierras negras, sobre las reservas de agua en los pantanos del Pripyat. Se me acaba el tiempo, Iñaki. Y Bielorrusia. El otro objetivo es crear miedo y preparar a la juventud europea para que vaya como carne de cañón para otras guerras. Y este es otro objetivo de la guerra de Ucrania. Gracias, Iñaki. Se me acaba el tiempo. Solo una pregunta breve con una respuesta de 2 palabras, no más, Enrique. ¿Cuán lejos está la voluntad de Putin de parar cuanto antes la operación militar especial? Yo diría que por el momento no van a parar, ya que precisamente si Estados Unidos y los países europeos de la OTAN siguen mandando más y más armamento, por supuesto para Rusia no conviene de ninguna forma parar, sino seguir la guerra y que ese material que una vez más envían desde Occidente a Ucrania lo acaben destruyendo las Fuerzas Armadas rusas y así hasta que dejen de enviar desde Occidente. De echar leña al fuego, entonces. Gracias, Enrique. Gracias, Iñaki. Un saludo desde Teherán. El agradecimiento de todo nuestro equipo y de la audiencia.
Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta Un otra. abrazo. Abrazo. Así estamos llegando al cierre de nuestro programa. De acuerdo con estimaciones del Instituto Kiel para la Economía Mundial, hasta ahora Estados Unidos ha destinado más de 51.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania desde que inició la operación militar en febrero pasado. Recordemos que en abril del año 2022 Rusia ya advertía a Estados Unidos de consecuencias imprevisibles por la ayuda militar a su enemigo. De momento, el Kremlin dijo que Moscú seguirá adelante con la operación militar especial, al tiempo que las tareas fijadas por el presidente seguirán cumpliéndose. Así llegamos al cierre de Detrás de la Razón. Mañana nos estaremos acercando a Brasil. ¿Qué ha pasado allí? ¿Hasta dónde Trump? ¿Hasta dónde Bolsonaro? Mañana por Hispan TV, Detrás de la Razón.